Hermanos en la fe, simpatizadores del Evangelio, los saludo con la paz del Señor Jesucristo, deseando así también que su bendición sea con ustedes. Para mí es un gozo, un privilegio el poder volver una vez más, estar llegando hasta sus hogares con la palabra del Señor. Antes de leer una porción que tengo para tomar en esta ocasión, los invito a que oren conmigo si desean, si así lo desean. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoro, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por todo lo que me das, por todo lo que me concedes, por esta oportunidad, Señor, de estar llegando a los hogares de mis hermanos y así también de las personas, Señor, los simpatizadores del Evangelio. Que Dios los bendiga donde quiera que llegue este mensaje. Tú eres grande y poderoso. Unge mis labios, Señor, y el oído de los que habrán de escuchar. En el nombre de Jesucristo. Amén. En la primera de Corintios capítulo 2, el verso 14 en adelante, dice la palabra: mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta allí. Hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Hablando de la iglesia del Señor. Allí tenemos el libro histórico del Nuevo Testamento, que nos da razón, ¿verdad? De la forma cómo el Señor estableció su iglesia, cómo la iglesia se fue desarrollando, ¿verdad? Y al estudiarla nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Una de las cosas de la iglesia del principio se caracteriza por su estado espiritual. Precisamente la Biblia nos dice, ¿verdad? Nació justamente después, inmediatamente después de que los apóstoles fueron llenos de esa virtud, de ese poder, habiéndoles dado el Señor mandamiento justamente antes de irse, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos de potencia de lo alto. Y ellos obedecieron, ellos se quedaron en Jerusalén, y tenemos el relato, ¿verdad?, que nos da la Escritura, el libro de los Hechos nos da razón cuando el apóstol Pablo, el hombre que el Señor, ¿verdad?, le encargó, le dio las llaves cuando leemos el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Allí nos da razón, ¿verdad?, cuando el Señor le dio a Pedro, ¿verdad?, el ministerio de abrir la puerta de la salvación. Mateo capítulo 16 dice el texto, comenzando el texto, a ver, vamos a mirar el texto que está aquí. Y viniendo Jesús, dice el verso 13, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen
los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hizo esta pregunta. Y ellos contestaron, ¿verdad? Ahora los discípulos, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros? O sea, ¿y ustedes quién decir que soy? Y respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, fíjese aquí, sobre esta piedra no está refiriéndose el Señor a Pedro, sino que se está refiriendo a sí mismo, porque dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Comienza el Señor en esta parte. Es muy importante, ¿verdad? Porque, oiga, ¿cuántos son los que se les ha enseñado de que la iglesia, hablando de la iglesia, que la iglesia fue fundada en Pedro? Y la Biblia no dice así. La Biblia dice aquí, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se fija? Entonces, esto es también muy importante entender que el Señor, para desarrollar su ministerio, se encubrió su identidad. Y oiga, porque no le convenía que se dieran cuenta quién era él, ¿verdad? Por eso les dice a sus discípulos, aquí dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Y así era cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, el capítulo 2, allí en los versículos encontramos, ¿verdad?, las palabras de Pablo, perdón. Dice Pablo en el capítulo 2, mas hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo. Aquí dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y lo dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Se fija? Y oiga, pensemos un momento aquí, detengámonos un momentito aquí. ¿Qué acontecería si como decir, vamos a ver, mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció? Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero fíjese, si ellos hubieran conocido al Señor, ¿cuáles ellos? Los que pidieron que se crucificara, que lo crucificaran, ahora hablando al Señor.
Si ellos hubieran entendido quién era el Señor, nunca lo hubieran crucificado. Pero ¿dónde estaríamos nosotros, hablando nosotros como gentiles? No tuviéramos parte ni suerte. Porque la muerte del Señor Jesucristo, su sacrificio, su resurrección, oiga, nos trajo a nosotros los gentiles la salvación, la oportunidad. Pero ahora referíamos, ¿verdad?, la parte de Pedro, el ministerio de Pedro. El Señor le confirió un ministerio. ¿De qué? Un ministerio para abrir. Le dio las llaves para abrir la puerta de la salvación. Cosa que Pedro hizo. Allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos da razón cuando el Señor, habiéndoles dado el orden que no salieran de Jerusalén, y les dijo porque hasta que no fueran llenos del poder de Dios, entonces el Señor derrama de su Santo Espíritu en ellos, cumpliendo sus promesas. Y mire, las gentes que estaban allí festejando, aquellos judíos que estaban festejando el día del Pentecostés, fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Oiga, el Señor quiso que en esa fiesta, ¿verdad?, se derramar de su Santo Espíritu. Fueron atraídos a donde estaban reunidos los discípulos del Señor, los apóstoles, los discípulos del Señor, ¿verdad? Todavía allí eran los discípulos del Señor. Y luego, oiga, los otros porque aquí dice, Lucas dice que era la compañía como 120. Entonces los que se reunieron en el aposento no eran nomás los discípulos del Señor, sino que otros más. Y todos el Señor los llenó, hicieron, oiga, un estruendo, fue un estruendo grande, hablando en otras lenguas, como el Señor les daba que hablasen. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Atrajo a aquellos fueron a mirar a ver qué pasaba. Estaban confundidos. Unos decían que estaban borrachos, otros no decían nada, pero estaban confundidos. Entonces le hablaron a Pedro. Y estando, dice, atónitos y perplejos, dice el verso 12, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Ahora los judíos que fueron atraídos allí al aposento alto. Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes piensan, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Fíjese, allí basó Pedro su primer sermón. Ya no el Pedro de antes, ahora un Pedro lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios. Empieza a explicarles y los hace responsables de la muerte del Señor, a un grado que, oiga, llegaron al punto, dice el verso 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces
si seguimos mirando, si seguimos leyendo este libro de los Hechos, histórico, el libro histórico del Nuevo Testamento, vamos a entender el carácter de la iglesia del principio. Una iglesia llena del poder de Dios. Y ahora, oiga, viene Pablo, el gran perseguidor de la iglesia, y el Señor lo confronta. Venía con cartas a Damasco para apresar a los hermanos, porque él da razón en uno de sus escritos que pues él creía que andaba haciendo bien, y el Señor lo confronta, lo ciega y le dice Saulo al Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Oiga, y lo manda a la calle, le da dirección allí que entrara a la ciudad de Damasco, y allí se le iba a decir lo que habría de ser. Allí estaba un ministro llamado Ananías, el cual, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, como que se rehusaba ir a orar por el Saulo de Tarso. Y le dice al Señor, mira, este es un gran perseguidor, y que como queriendo que el Señor le dijera, bueno, está bien, mira, no te voy a mandar para allá. Pero el Señor no quitó el punto de allí, porque le dijo, mira, instrumento útil me es este para que lleve mi nombre. Pero el punto central de esta estudio en esta ocasión es, oiga, el estado, la conducta de aquella iglesia, que si la estudiamos parte por parte, oiga, una iglesia llena de la unción de Dios, llena oiga, cuántos milagros, maravillas. ¿Por qué? Por su estado, su conducta de ellos. Entonces, el Señor quiere que ahora nosotros, en el último tiempo, los que vivimos en el último tiempo, los que nos hemos entregado al Señor y estamos aquí ya de tiempo, quiere que el Señor, que le busquemos con más determinación, que oiga, que seamos lo que la iglesia del principio fue, una iglesia llena del poder. Porque mire, entonces, por eso el apóstol dice, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura. Y luego dice, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿Se fija? Entonces, para entender las Escrituras de forma correcta, hay necesidad de acercarnos a Dios. Y si nos estamos acercando a Dios, seguirnos acercando a Dios. ¿Para qué? Porque una de las cosas, cuando el Señor hace la promesa de su Santo Espíritu, derramar de su Santo Espíritu, oiga, dice ¿para qué? Lo dice con qué propósito. Y a mí me llama mucho la atención esa parte déjeme decirle, en donde el Señor les dice a sus apóstoles, a sus discípulos primeramente, les dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis llevar. Mas cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él
les va a decir. En Juan está esa escritura, Juan capítulo 16, el verso 12. Fíjense lo que dice, capítulo 16 de Juan, el verso 12. Dice estas palabras que estoy refiriendo. Aquí estamos. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. A ver, ¿dónde estamos allí? Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que han de venir. ¿Se fija? Entonces, si hay un tiempo en donde necesitamos la iglesia de hoy llenarnos de más de la unción de Dios, es en el tiempo en que vivimos. ¿Para qué? Para entender la voluntad de Dios. Aquí está su palabra. El Señor, ya miramos, ¿verdad? Se estableció la iglesia con los primeros discípulos que el Señor quiso. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, el capítulo 11, les dice estas palabras. Mire usted, Romanos capítulo 11, dice, ¿qué dije? Sí, Romanos capítulo 11. Es allí donde nos da razón el apóstol Pablo lo que sucedió. Capítulo 11 de Romanos, el verso, déjenme decirles, esa expresión que llama la atención, porque dice, y ahora, a ver, aquí estamos ya, capítulo 11, el verso 7, hace una pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Fíjese, y sigue allí diciendo, es importante que eso lo entendamos, ¿verdad? Para sacar las cuentas bien, entender bien la palabra. Por eso cuando en el versículo 25 dice el apóstol, da un mandamiento, que no es él el que lo está dando, sino que Dios por labios de él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Se fija? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y esto es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. ¿Con quiénes? Está hablando de Israel. Hemos dicho, hablando de la iglesia del Señor se establece siendo judíos, todos sus miembros al principio, ¿verdad? Pero esos miembros fueron partes de los que aquí el apóstol refiere como como dice aquí, la elección que el Señor hizo.
el Señor los eligió a los que componieran la primera congregación que se compuso, como ya dijimos, se estableció siendo judía en su totalidad. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quién los endureció? El Señor. ¿Y cuál era el propósito? Para que nosotros, los gentiles, entráramos en la salvación. Fíjese usted, en esta salvación que todavía hasta este día está la oportunidad abierta para todo aquel que quiera la salvación. ¿En qué consiste la salvación? Mire, en otras ocasiones daremos más detalle enfocándonos en qué consiste la salvación. Porque hablamos de salvación y de salvación, pero ¿de qué? ¿Sabe qué? Así nomás vamos a decir, la Biblia maneja dos clases de ira. La ira de Satanás, en la cual estamos como cristianos expuestos a pasar, ¿verdad? Y luego la ira de Dios. Y Dios no quiere derramar de su ira a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Y por eso quiere que está ofreciéndose a todo el que quiera obedecer. ¿Para qué? Para que no pase por esa ira de Dios, para ser salvos. Entonces, seguimos diciendo, pero el texto original que tomábamos, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y luego dice, porque se han de examinar espiritualmente. Por eso tenemos tantas cosas, como decir, tantas denominaciones, que a veces la gente pues ya no sabe ni para dónde correr. ¿Pero por qué? Porque, oiga, llegando al tiempo en que vivimos, es un desastre. Ya cualquiera dice yo soy y que yo soy y que, como les he dicho, hermanos que me han dicho, hermano, oiga, pues ¿qué? ¿Dónde está el orden? Ahorita cualquiera dice yo soy apóstol. Dicen, hay hermanos que dicen es una de apostolitis por todos lados. Y bueno, también es algo que yo quisiera tocar, enfocarme en esa parte, ¿verdad? Porque es uno de los primeros ministerios que el Señor establece en su iglesia. Lo dice la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Dice, y aún nos puso Dios primeramente apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y doctores. 5 ministerios con propósito. ¿Con qué propósito? Para la instrucción a la iglesia. Pero como dije, en otra ocasión vamos a enfocarnos en eso. Entonces, la iglesia se empezó a desarrollar. Oiga, y luego, cuando la Biblia habla de los doctores, ¿quiénes son los doctores? Son los maestros. Que el Señor, yo he dicho una cosa, y es esto, tocando la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, el verso 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo, Él es el mismo. Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Apóstoles, profetas, evangelistas y doctores. Los doctores se define como enseñadores, ¿verdad? Pero oiga,
el que tiene este ministerio debe de estar lleno del poder de Dios y con el conocimiento más la palabra del Señor. Y oiga, ¿para qué? Para enseñar. Porque si no está facultado de Dios, ¿cómo va a enseñar? Pues todo por sin ningún rumbo, porque eso es lo que ha pasado. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Necesitamos entregarnos. Fíjense cómo estoy diciendo. Yo poniéndome también entre los necesitados. Yo estoy necesitado, necesito de Dios, pero no nomás yo. ¿Cuántos más? ¿Verdad? Necesitamos estar en el Señor, en el orden que el Señor estableció, porque el Señor estableció un orden. Y oiga, el orden es primeramente oír el mensaje, detenernos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor y luego obedecer al Señor, entregarnos al Señor. Y luego, ¿qué sigue? El bautismo en agua para el perdón de los pecados. Dijo Pedro: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí va, ese es el orden del principio. Entonces sigue más adelante, ¿verdad? Acomodándose cada quien en el lugar que el Señor le dé o nos dé. No de nosotros mismos, sino que el Señor, oiga, que el Señor nos vaya guiando, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero es muy importante entonces ser un creyente, un cristiano lleno del poder de Dios. Porque dice otra vez el texto: mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿Cuáles son esas cosas? Alguien dirá: no, pues si yo entiendo bien la Biblia. Bueno, así podemos decirlo. Pero el Señor dice aquí por labios del apóstol Pablo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser espirituales, comenzando con el llenamiento del Espíritu Santo, que también tiene que ver en la salvación, porque lo dice la Escritura, no porque yo lo digo, sino que lo dice la Escritura. Así de que, hermanos, pues ¿dónde estamos? ¿Dónde está usted que me está escuchando? ¿Dónde está parado? Si está parado, oiga, yo le digo con amor, busque al Señor en oración, entréguese más al Señor en oración, para que el Señor lo llene de esa unción, de esa virtud, de su poder, y podamos desarrollar como Él quiere que lo hagamos. Porque es el Señor el que lo dice. De manera es que, hermanos, pues Dios nos ayude. Es todo lo que podemos decir. Hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión, porque el tiempo nos ha pillado, ¿verdad? Y tenemos que terminar. De manera es que quiero seguirles invitando a los que escuchen este video. Compártanlo con sus amistades, con sus familias primeramente, con sus amistades, que lo escuchen, ¿verdad? Lo examinen y que Dios dé razón, ¿verdad? Dice el texto hay un texto por allá en el libro de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas,
que después de muchos días lo hallarás, ¿verdad? Por eso estamos aquí, echando el pan sobre las aguas después de muchos días, ¿verdad? Que sea Dios el que haga lo que sigue. Ahora les hemos invitado, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no se detenga, no se detenga. Escríbanos escríbanos a Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Repito, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97072. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y si usted es uno de los que en un tiempo creyó, se entregó, le sirvió al Señor y por lo que haya sido, se retiró, yo le quiero decir en esta tarde, entréguese al Señor, sacúdase, busque al Señor para que el Señor lo restaure. Si usted, ¿verdad? Los que ya estamos en el camino del Señor, que hemos obedecido a sus mandamientos, sigamos adelante. Los que todavía no obedecen, obedezcan antes de que se acabe, antes de que la puerta se cierre completamente. Dios les bendiga y hasta el próximo.